Vamos a hablar de un tema muy especial y específico en cuanto a tema de actualización en cuanto a pandemia COVID, pues un tema muy importante actualmente, especialmente en la parte virtual y específicamente en mi caso asociado a los trastornos funcionales gastrointestinales. Entonces vamos a empezar con nuestra charla en este momento. Hablando pues básicamente y en general de los trastornos funcionales gastrointestinales, pues sabemos son enfermedades muy comunes, muy prevalentes, tenemos más o menos una prevalencia entre el 10 al 20% de la población mundial, sabemos que es una fisiopatología pobremente entendida en donde juega la genética, la dieta, nuestra flora intestinal, la inmunidad como tal, algo muy importante, la disregulación, digamos, la interacción que existe entre el eje cerebro-intestino, que eso está totalmente relacionado, y basado en esa disregulación, pues están, digamos, todos los trastornos a nivel emocional, los eventos negativos, el estrés y la ansiedad. Entonces, es este eje que tan importante que siempre hemos visto, en el cual sabemos que el cerebro está conectado directamente, digamos, a nivel sensorial con nuestro tracto gastrointestinal, por eso, pues, todas las manifestaciones intestinales relacionadas con esta interacción. Si hablamos de eso y pues sabemos que el COVID-19 ha traído muchas alteraciones a nivel emocional y pues tenemos muchas publicaciones actualmente. Esta es una publicación muy importante que quería mostrarles en cuanto pues a todo lo que tuvo que ver en cuanto a la salud mental, tanto de, digamos, la parte médica como no médica, en cuanto a todo lo que tenemos acá como es estrés, ansiedad, depresión, insomnio, negación, enojo y miedo, que realmente pues son los síntomas que se vieron más importantemente relacionados, asociados con el COVID. ¿Qué nos dio este estudio muy importante? Sabemos que los médicos y especialmente los de primera línea, esto es muy importante, el 30% desarrollaron algún síntoma psiquiátrico, muy importante. Y de estos, digamos que el estrés postraumático fue el síntoma más común y principal presentado en los médicos de primera línea. Digamos que a nivel de la población general, este estrés postraumático puede llegar hasta ser entre un 4 a un 40%, es una brecha muy grande, pero también es muy prevalente. Y digamos que en estos pacientes, sobre todo, digamos, a nivel de pospandemia, se vio que este aumento fue hasta de un 10% anual. Entonces es muy importante y nada despreciable pues en lo que estamos viviendo actualmente. Si asociamos estas alteraciones de salud mental, si los podemos extrapolar a los trastornos funcionales, esto también se estudió y sabemos que la asociación en cuanto al inicio o digamos la incidencia o exacerbación de estos síntomas de trastornos funcionales en estos tipos de pacientes pueden estarse desde un 20 a un 80%. En la pandemia, digamos que si pudimos, digamos que determinar ciertas alteraciones emocionales como fueron el distanciamiento social, el tener que mantenernos en casa, el trabajo en casa, el no poder estar, digamos, socialmente con otras personas, el aislamiento. Y realmente lo que vimos en estos estudios es que asociado con el COVID-19, realmente el distanciamiento social fue lo que realmente más provocó tanto en los pacientes como en los médicos lo que llamamos ansiedad y depresión. Además de eso, nos dimos cuenta también a través de este estudio que los pacientes con trastornos funcionales, cualquiera que fueran ellos, se vio que tenían una percepción mayor en cuanto a los síntomas como tal y como a un agravamiento como tal de los síntomas. Entonces, mayor asociación, mayor severidad y mayor prevalencia, digamos, en estos síntomas asociados especialmente al distanciamiento social como tal. Pero aquí podemos, digamos que, distribuir la balanza en dos partes, en cuanto a la parte de pacientes y a la parte de los médicos, porque sabemos que pues los dos son los que nos vimos realmente afectados en estos casos. Les voy a presentar dos estudios muy importantes en los cuales vemos esto y uno de ellos es en cuanto al impacto de la pandemia, en cuanto a la presentación de los síntomas y a la exacerbación de los síntomas, en cuanto a dos principales que son los más frecuentes, digamos, a nivel mundial, que son la dispepsia funcional y el síndrome de colon irritable. Esto fue un estudio que hicieron en la Universidad de Singapur, en el cual hicieron una encuesta
a 5.000 pacientes en los cuales se les preguntaba de todos los síntomas gastrointestinales que pudieran llegar a tener, dispepsia funcional, síndrome intestino irritable, todos estos basados pues en los criterios de Roma 4, que son los últimos criterios que tenemos en cuenta para los diagnósticos funcionales. Si tenían los dos, o sea, tenía también la dispepsia y el síndrome, o definitivamente era un paciente que sí tenía algunos síntomas, pero no cumplía con los criterios de trastorno funcional como tal. Y eso es muy importante porque se miraron los dos extremos, se miraron los extremos de trastornos funcionales comparados con los pacientes que realmente no cumplían con estos criterios. Resultados acá, pues vimos que los más frecuentes eran los pacientes pues que no cumplían con estos criterios, que es lo mismo que vemos a nivel de la población mundial, más o menos 78%. Y pues los pacientes que cumplían con criterios del síndrome de intestino irritable realmente era el más frecuente en el 12%, el trastorno de dispepsia funcional en el 5% aproximadamente y que tuvieran los dos en el 4%. Si comparamos esto con era no COVID, o sea, los estudios previos, sabemos que la dispepsia funcional era más o menos entre un 2.4%, aquí ya pues nos subía a un 4.6%, y el colon irritable, perdón, el síndrome de intestino irritable, lo teníamos en una prevalencia de 2.2% y acá miren que subió hasta en un 12.6%. Entonces sí tenemos acá un dato muy importante. En cuanto a la tabulación de ansiedad como tal en estos pacientes que sufrieron ansiedad relacionados pues con los síntomas o con los diagnósticos de trastorno funcional o en los pacientes que no lo tenían, pues como vemos el síndrome de intestino irritable eran los pacientes que más tenían prevalencia de ansiedad, seguidos de los que tenían dispepsia funcional y después pues solamente los que tenían, digamos que los tuvieran un patrón mixto. Si los comparamos con los pacientes que no tenían estos diagnósticos, pues obviamente la prevalencia era mucho menor. Si los asociamos y los miramos con depresión, vemos lo mismo. Entonces, los pacientes que solo tenían síndrome intestino irritable, los que tenían los dos síndromes al tiempo, eran los que más depresión presentaban. Los que tenían dispepsia funcional también lo seguían pues en secuencia y definitivamente los que no cumplían con los criterios de este diagnóstico eran los que menos prevalencia tenían en estos casos. Y si hablamos del empeoramiento de los síntomas en estos pacientes, si vemos aquí la franja anaranjada, que es como el porcentaje de este empeoramiento de síntomas, como vemos, pues los pacientes que tenían los dos síndromes eran los que más empeoramiento tenían, seguidos pues del síndrome intestino irritable como tal o la dispepsia funcional y finalmente pues los que no tenían, no cumplían con estos criterios pues eran los que menos empeoramiento de síntomas basales tenían en estas encuestas. Entonces, como conclusión de este estudio, que sabemos que pues definitivamente tenemos un impacto negativo en cuanto a tanto la incidencia como al empeoramiento de los síntomas en los pacientes con síndrome de intestino irritable o dispepsia funcional, digamos en estos trastornos funcionales, y más o menos el cálculo es un 20% más de lo que teníamos a nivel basal. Si esto, otra cosa importante que nos dio este estudio es que si hablamos, se dividieron los grupos en cuanto a mediana edad o pacientes jóvenes, pacientes ancianos, y se vio que en los pacientes de mediana edad, más o menos entre los 40 y 60 años, realmente el estrés, obviamente en era COVID, en pandemia COVID, estaba más asociado, ellos lo relacionaban más al estrés laboral, dado pues, digamos, al tener que estar en la casa, pegados a un computador, la exigencia laboral que esto requería. Pero si lo comparamos con los jóvenes, realmente lo que ellos asociaban a este estrés o aumento de los síntomas en este tipo de pacientes, lo asociaban a las noticias por redes sociales. Bueno, ya vimos como la parte de nuestros pacientes. Ahora vamos a ver qué pasó con nuestros médicos. Y esto es muy importante porque hay un estudio muy bonito que les voy a mostrar. Es un estudio que se hizo a nivel de Latinoamérica. También fue una encuesta que se hizo y específicamente se le hizo a los médicos gastroenterólogos que manejaban también parte de lo que todos llamamos neurogastroenterología, que es lo que implica las alteraciones de los trastornos funcionales como tal. Esta encuesta se hizo en el 2020, aproximadamente entre unas 8 a 9 semanas después de haber empezado toda la pandemia, o sea, a partir de marzo del año pasado, en el cual se
las encuestas realmente no fueron muchas, pero pues digamos que basados en cuanto al porcentaje de neurogastroenterólogos que hay en Latinoamérica, pues es un buen número de encuestados. Y los médicos fueron en toda Latinoamérica, fue desde México, Honduras, Guatemala, Perú, bueno, toda Latinoamérica. Y médicos en Colombia, fueron 16 los médicos que contestaron esta encuesta, lo cual pues es muy interesante. Entonces, la primera pregunta que se dio en estos médicos fue el impacto en la práctica clínica y definitivamente pues el 100% respondieron que 100% de la parte de la pandemia, de todo lo que implicaba como tal, de la parte laboral, social, en fin, fue el 100%, fue un impacto negativo. En cuanto, digamos, a la parte laboral como tal, en cuanto a la disminución del trabajo, pues entre el 60 al 100% de estos médicos referían que en el 88% hubo esta disminución y hubo disminución del trabajo hasta en el 100%, es decir, que no trabajaron durante el tiempo de pandemia hasta en el 36% de los médicos. Algo importante es que estas primeras evaluaciones se dieron en las primeras semanas, más o menos entre las 5 y las 7 semanas inicialmente, después del cierre, después de que empezó todo el cierre de la pandemia. El 80% de esto se vio reflejado en una disminución de la consulta presencial y en el 40% en cuanto a la disminución en la realización de procedimientos urgentes. Este cuadrito es muy importante porque aquí digamos que se condensan las causas que se preguntaron. En Colombia, si lo vemos, cuáles fueron de las principales causas de cierre o de por qué hubo esta disminución de trabajo. En Colombia, en el 81% de los casos fueron simplemente por, obviamente, leyes y por ordenaciones, pues a nivel general, en que había que cerrar y no teníamos que solamente las cosas emergentes como tal. Otra cosa importante, pues cancelación en nuestros casos de endoscopia, pues de la cancelación de todos los procedimientos selectivos, solamente realización de estudios emergentes. Y lo otro también importante es que por miedo también de los pacientes a acudir a urgencias, a acudir a los procedimientos, digamos que estas fueron las principales razones por las cuales hubo tanta disminución en el trabajo inicial. Si comparamos con otros países es diferente. Por ejemplo, en Brasil, más que todo fue por decisión de los médicos que no quisieron hacer procedimientos. Y por ejemplo, en México, una de las principales razones fue también por miedo de los pacientes a acudir a los servicios de urgencias o hospitalización y también por decisión también de los médicos. Entonces, dependiendo del país, pero en Colombia vemos que también asociado mucho al miedo de los pacientes y también pues por ordenación de las instituciones como tal. Si hablamos de telemedicina, digamos que esto es un caso muy importante y relevante y también que viene a nuestro caso, a nuestra charla y en el tema de nuestra telemedicina. Y es importante de que en esta encuesta se dijo que más o menos en el 83% de los casos hubo algún tipo de telemedicina que nosotros empleamos. La videoconferencia fue la más frecuente, después siguen las llamadas telefónicas y que hubiera habido alguna interacción de las dos fue en un 26% de los casos. En el 17% no hubo el uso de la telemedicina y realmente, ¿por qué no lo hubo? Pues uno, por no aceptación de los pacientes, otro por no aceptación de los mismos médicos que pues se rehusaban al uso de esta nueva tecnología. Otro también es la que no se permitía por las leyes locales o por las leyes de cada institución en cuanto que no estuviera, digamos, institucionalizado. Y lo otro que también es muy importante es que no había una buena remuneración en cuanto a este tipo de trabajo de telemedicina como es en la parte laboral de nosotros. Se decía que hasta en el 70% de los casos los médicos se sentían muy mal remunerados en cuanto a la realización de esta telemedicina, por lo cual no se realizó. Un estudio importante acá que les traigo es un estudio que se hizo en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, en donde inicialmente, esto fue publicado el año pasado, en donde se dio una encuesta también, se miró en un hospital donde pues había una gran afluencia de pacientes en el cual se instauró como primera medida la telemedicina, en el cual se vio que hubo un incremento de 102 pacientes que inicialmente antes de prepandemia se hacían a 860 consultas al día posterior al cierre y al inicio pues de esta herramienta. Entonces casi que un 700% de aumento
en la teleconsulta. Se vio que habían 56% realmente de consultas urgentes versus 18% que no eran tan urgentes, y lo que se vio importante es que los mayores consultantes estaban entre la edad de los 22 a los 44 años. En esta gráfica, como les se evidencia, en las barras amarillas esto es prepandemia, o sea, cuando se empezó inicialmente no estábamos todavía cerrados, donde pues en amarillo vemos cómo es la consulta virtual inicialmente. En moradito vemos las consultas que eran urgentes virtuales, que inicialmente eran muy bajas, y en café eran también las consultas virtuales no urgentes. Y vemos cómo a medida que van pasando los meses y los días, pues esto va aumentando, la consulta presencial va disminuyendo paulatinamente, y la consulta virtual, pues como vemos, fue lo que más nos aumentó, especialmente la que no era de tipo urgente, asociada pues a algunas de tipo urgente. Entonces vemos cómo hubo un crecimiento paulatino y espectacular. Importante de este estudio es que a pesar de que se tuvo en este estudio una mayor afluencia, mayor telemedicina, casi que un aumento del 600%, realmente al final se hizo una encuesta para saber cuál era la satisfacción de los pacientes, especialmente en cuanto a esta herramienta, y como vemos, prepandemia era el 17%, pospandemia el 17%, o sea, realmente esta satisfacción no aumentó, sí aumentó en cuanto a número, pero realmente en cuanto a la sensación de mejoría, de calidad y de recurso como tal, digamos que sigue siendo muy baja y casi que no cambió en cuanto a esto. Siguiendo en nuestra encuesta de Latinoamérica, que es muy importante, en cuanto al diagnóstico de COVID, se vio que ningún gastroenterólogo se había infectado de los que se entrevistaron, pero sí referían que tenían algún colega que estaba contagiado en el 60% de los casos. Algo importante es que de estos médicos, 11% fueron movilizados a salas COVID, especialmente en México y en Colombia. En el resto de países realmente no se vio esta tendencia, pero en México y Colombia sí hubo esta tendencia. En cuanto a la ansiedad y la depresión de nuestros médicos en esta época de pandemia, entrevistados, se decía que estábamos en una prevalencia del 80%, sobre todo mayor en los que hacían procedimientos selectivos y endoscópicos. Obviamente, si sabían que tenían algún colega contagiado, aumentaba, o sea, del 64% versus el 40% que no tenía un colega contagiado. Y también se decía que, pues, obviamente, esta ansiedad y depresión estaba asociada en sí, pues por todo lo que conllevaba el encierro de la pandemia, la disminución del trabajo, y también a la mala remuneración asociada pues al poco trabajo. En cuanto a otras actividades, muy importante, ¿qué otras actividades hacían estos médicos durante la pandemia? Pues actividades académicas en el 86% de los casos, lectura 67%. Algo importante es que los quehaceres de la casa están en el 73% de los casos, cocinar el 65% de los casos, y otras actividades como tales. Y algo importante es que en lo que se vio en cuanto a la encuesta a nivel de Colombia, el ver películas y quehaceres fueron las actividades más importantes que realmente al parecer hicimos durante esta pandemia, diferente a nuestro trabajo habitual. En cuanto a los motivos de consulta, pues de lo que se entrevistó, pues los trastornos funcionales se vieron que aumentaron en un 40%, esto comparado pues con lo que se hacía en el 2019, llámese dispepsia funcional o síndrome de intestino irritable, que realmente fueron los trastornos que más se relacionaron en este momento, 40% comparado pues con los estudios o con los años anteriores. Bueno, con conclusiones entonces, pues de todo esto que les he hablado, pues básicamente pues sabemos que la pandemia tuvo un efecto negativo general, tanto en la parte médica como pues en los pacientes, en ambas partes. Los trastornos funcionales como tales pues aumentaron tanto en incidencia y digamos que en cuanto al empeoramiento sintomático, realmente estos pacientes presentaron un mayor incremento en esta parte, lo cual pues llevó a un más difícil manejo en estos pacientes.
Realmente pues la telemedicina sí fue una herramienta útil y ha sido una herramienta útil en estos pacientes inicialmente, y eso era lo que nos decían las encuestas, sobre todo en cuanto al ajuste de medicamentos de pronto en los pacientes que ya son conocidos y que ya los teníamos vistos, pero en cuanto a los nuevos pacientes que también pues sabemos una incidencia, pues fue un manejo no muy satisfactorio. Y pues obviamente la insatisfacción sigue siendo alta de parte y parte, tanto del paciente como de la parte médica en cuanto a la preparación de estos pacientes, al diagnóstico, al tratamiento, y pues como médicos obviamente también en cuanto al seguimiento y pues también parte de la remuneración, que era lo que nos decían todas estas estudios previos anteriores. Muchas gracias.